Para los que no me conozcan, me presento. Un segundo, mi nombre es Sergio Alessandria, soy uno de los que lleva adelante forexrevolución.com. Somos un grupo de operadores en vivo. Lo que hacemos, lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer y lo que vamos a seguir haciendo es operar noticias en el mercado de Forex. Esto es lo que hacemos y nos gusta hacer. Entonces, realmente nos interesa que cada vez más gente aprenda a operarlas, ya que vemos que hay en cierta forma en todo lo que es el mundo de Forex mucha, mucha oscuridad con respecto a lo que es operar noticias. Hay mucha gente que dice que es difícil, no quieren operar noticias y desalientan a la gente a que lo hagan, cuando nosotros realmente desde hace 5 años que tenemos el servicio prácticamente hemos visto que, y un poco más de tiempo por nuestra propia cuenta, hemos visto que hay mucha potencialidad, hay muchas buenas posibilidades en el operatorio de noticias. Solamente hay que saber cómo hacerlo, hay que tener cuidado y como todo hay que saber llevarlo adelante. Es como, evidentemente, no sé, algo tan simple como ser médico. Cuando los primeros médicos empezaron a surgir de entre los chamanes y curanderos, cuando empezaron a abrir un cuerpo humano, cuando empezaron a hacer cirugías, todo representaba un riesgo. Lo mismo podríamos pensar con los operadores. A veces, bueno, operamos una noticia, perdemos, puede ser que nos vaya mal al principio, pero gracias a eso, el día de mañana podremos ser unos mejores operadores. Y esto es lo mismo, todo en todas las artes se ha tenido que evolucionar. Y otra cosa altamente importante, que sepan que se pueden operar las noticias. Eso sí que es importante, porque realmente operar las noticias les puede significar a ustedes, primero, unas buenas entradas de pips, y segundo, puede evitarles unas cuantas pérdidas. Y cuando digo evitarles pérdidas es porque estoy hablando de que si son solamente técnicos y desconocen el poder que puede llegar a tener una noticia, se van a encontrar con que entraron en una posición técnica 2 minutos antes de una noticia y no lo sabían, y posiblemente esa noticia, si les va a favor, perfecto, van a ganar más dinero. Ahora, si les va en contra, seguramente les toque el stop mucho más rápido de lo que pensaron que podría llegar a pasar. Entonces, es importante que entiendan que las noticias, querramos o no, allí están. Nos interesen o no, allí están. Las operemos o no, allí están. Y le ganemos o no le ganemos pips, allí están. Y desconocerlas no nos va a evitar el problema, ¿no? Como los nenes que cierran los ojos o se tapan los ojos con las manitos y ya está, desaparecieron. Pues no. En este caso las noticias están ahí, seguirán estando, y lo que más nos conviene es aprender lo máximo sobre ellas, ya sea porque queremos derrotarlas y ganarles algunos pips, o porque las respetamos como enemigas, que son. Entonces, no hay nada mejor para cualquier guerra que conocer al enemigo, entre comillas. En este caso, la podemos tomar como enemigas, pero nunca van a encontrar una aliada mejor que unas noticias, se los puedo asegurar, las noticias son realmente buenísimas. De hecho, vamos a empezar comentando o viendo cuáles son las próximas noticias que se van a operar, cuáles son las próximas que vamos a ver en el mercado durante los próximos 15 días. Nos parece importante ir viendo esto. Voy a poner aquí la cámara, ahí está. Este es el calendario que, de hecho, que está en FXtrip. Hay muchos calendarios en la página web. Ustedes pueden ir repasándose más o menos con cualquiera. Digo, más o menos con cualquiera a nivel noticias. Nosotros, a nivel número, nos basamos únicamente en Bloomberg, que muchas veces cambia a lo mejor un forecast o tiene, digamos, las encuestas y los números más acertados y más acercados a la realidad posible. En este caso, ¿por qué pongo 31? Porque hoy es 30 y hoy no hay noticias.
Así que la primera de las noticias la vamos a operar recién mañana. Este es otro de los calendarios que generalmente usamos, que es el de Forex Factory, que también, bueno, también trabaja junto a FX. Mañana tenemos la primera de las noticias. A ver si tenemos aquí. Miren, esta es la primera de las que vamos a operar. El ADP, el informe ADP de los Estados Unidos. ADP es una empresa privada que da o se encarga de gestionar nóminas, se encarga de todo el papeleo contable de pequeñas y medianas industrias y empresas, y es muy fuerte en Estados Unidos y se está metiendo con mucha fuerza también en lo que es toda Europa, y hace un informe de los empleos que está o que se da a la luz todos los miércoles anteriores al desempleo de los Estados Unidos, conocido como nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Entonces, esta es la primera noticia de esta semana. Vamos a operar esta noticia. Fíjense, está en 114, se espera 105, la diferencia no es mucha. Nosotros más o menos con unos 50K de desviación vamos a entrar al mercado para cualquiera de los dos lados. Si el número es positivo, si sale 155K, vamos a entrar en compra del US Yen. También se puede trabajar en Euro Yen, también se podría llegar a trabajar en Euro Yen. Y si sale 55K, vamos a entrar en venta de US Yen o Euro Yen. La primera de las noticias. Después hay que tener mucho cuidado, porque después de esta primera noticia, 15 minutos solamente después, llega el PIB de Canadá. El Producto Interior Bruto de Canadá es interesante. Nosotros vamos a operar el mensual, que es este. Este es el anual, no es el que vamos a operar. Está en 0,3 negativo, se espera 0,3. Y este mes, como se están dando las condiciones, porque el Producto Interior Bruto está siendo tenido en cuenta como para hacer impactos en esta moneda. Aparte, hace varios meses que el PIB de Canadá no está viniendo a la misma hora y día que el PIB de los Estados Unidos, que era lo que estaba pasando mucho. Entonces lo vamos a operar con 0,3. 0,6 en este caso es venta de US CAP, es importante que entiendan eso. En este caso un número positivo es venta, porque evidentemente en noticias de Canadá y el par que vamos a trabajar es dólar contra dólar canadiense, así que número positivo venta, y 0,0 es compra en US CAD. Esas es las noticias que vamos a trabajar el miércoles, sin olvidarnos que luego a las 21:30, si no me equivoco, ¿qué pasó aquí? A las 21:30 están las ventas al detalle de Canadá. Vale, aquí no nos salen, no pasa nada. No nos salen, claro, porque es verdad, eso está en horario, ya está en horario de... A ver... Claro, eso está en horario GMT. Entonces, ya en septiembre 1, ya el 1 de septiembre, o depende de dónde estén, a las 21:30 de Nueva York, a las 1:30 GMT, vienen las ventas al detalle, las ventas minoristas de Australia, otra de las muy buenas noticias que nos va a dejar esta semana. Está en 0,1 negativo, se espera 0,3, y lo que nosotros tenemos que ver con esta noticia, o lo que tenemos que estar atentos con esta noticia, es lo siguiente. En Australia, las últimas veces que salieron noticias australianas, lo que estuvo pasando es que veíamos un pequeño impacto antes de conocer el número. Si eso ocurre, recomendamos no entrar al mercado, porque quiere decir, hay un pequeño rumor dando vueltas que dice que los datos australianos se están dando a conocer primero en Australia y luego en el resto del mundo. Es un rumor que no ha sido confirmado, tampoco desmentido, pero sobre todo no confirmado, que es lo más importante, porque creemos que no es cierto, honestamente. Pensamos que están pasando muchas cosas, hay mucho delay en las conexiones, y más encima estos días con lo que ha pasado en Nueva York puede ser también otra nueva excusa para que esto ocurra. Así que tengamos muy en cuenta que puede haber un pequeño movimiento antes de la noticia. Si sabemos de eso, o si vemos ese movimiento antes de ver el número, entonces no operamos la noticia. Eso es lo que vamos a operar el miércoles, bueno, en este caso ya entrando al jueves, porque ya lo es así. Luego tenemos en el jueves, tenemos
Eh, el, el PMI manufacturero, esta noticia es importante, es a las 8:30 GMT. Es una noticia importante que es, se hace una encuesta entre todos los gestores de compra del sector manufacturero, en este caso específicamente, que le preguntan cosas que tienen que ver con la marcha de la empresa a la que pertenecen esos gestores de compra del Reino Unido. Cosas como, por ejemplo, cómo va el empleo en esa empresa, cómo van las compras, cómo van las ventas, los nuevos pedidos, cómo van los pedidos de materias primas para elaborar. O sea, un balance general de empresa. Eso se hace una estadística y es el número que ustedes ven aquí. El número que sobrepasa los 50 quiere decir que la economía se está expandiendo, y si está por debajo de los 50 quiere decir que la economía se está contrayendo. En este caso espera que se suba prácticamente a 50, está en 49.1, se va a 49.6. Nosotros todavía no estamos seguros del número a trabajar con este, siempre lo buscamos a último momento porque puede llegar a haber filtraciones, pero lo más importante que tienen que tener en cuenta con este número es que esta hora no es la hora en la que realmente sale la noticia. La noticia no sale a las 8:30 GMT o a las 10:30 hora europea o a las 4:30 hora de Nueva York, sino que sale a las 28. Sale 2 minutos antes. Esta noticia para todos los suscriptores de Thomson Reuters. Nosotros, en Forex Revolución, tenemos Thomson Reuters, entonces la operamos, así como nosotros, el 99,9% de los operadores de noticias operamos esta noticia a las 28. Y a las 30 lo conoce el resto del mundo que no opera directamente con Thomson, aunque ya más o menos se da una idea de lo que pudo haber salido de acuerdo al impacto que puede hacer el pound dólar. Si no tienen la noticia a las 4:28, esta noticia es inoperable a todas luces, no se puede trabajar a las 4:30, así que tengan muy en cuenta eso para trabajarlo. Y luego, unas horas después, viene el ISM manufacturero de Estados Unidos. Es exactamente lo mismo que el de Inglaterra. Se hace encuestas a gestores de compra, aunque son menos, de Estados Unidos. Si no me equivoco, no tengo en la cabeza los números, pero me parece que los gestores de compra que se hace la encuesta en Reino Unido son 600 y en Estados Unidos son 400, algo que es ilógico porque evidentemente deberían ser mucho más dada la población de Estados Unidos. Pero bueno, se hace esa cantidad también en Estados Unidos, sí sale a la hora que es, y mide lo mismo, exactamente lo mismo. En este caso, fíjense, 50,9 se espera 48,5 en este caso, sí que más o menos buscamos siempre lo mismo, que son cerca de los 3 puntos, aunque este mes muy posiblemente busquemos 2,5 puntos para entrar al mercado. Eso es en lo que tiene que ver con el 1 de septiembre. Bueno, por supuesto. Y luego, el viernes, tenemos la noticia estrella, que hace mucho tiempo que ya dejó de ser la noticia más importante de la semana, pero que bueno, siempre la vemos porque también siempre puede volver a hacerlo. Y estamos hablando de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Aquí está, nóminas no agrícolas, aquí hacen bien en aclararlo, este es el dato de agosto. Entonces, las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, que se dan a las 12:30 GMT, están en 117 y se espera 90. Con también 50K de desviación, aunque muchos están ya empezando a usar 60K de desviación, creemos que 50 todavía es el número a buscar. Vamos a entrar al mercado en US Yen también. Si el número es positivo, vamos a entrar en compra. Y si el número es negativo, en este caso si es 40K, vamos a entrar en venta de US Yen. Esta noticia, insisto, buscábamos antes cuando salía operable 80-100 pips. Ahora estamos buscando 30-40 en el primer impacto. Fíjense lo que ha cambiado esta noticia. De hecho, seguramente muchos meses nos dan más los empleos australianos o las ventas al detalle de Australia o los empleos o muchas noticias inglesas
que no las nóminas no agrícolas. Pero sin embargo hay que seguir operándolas porque, por ejemplo, hace 2 meses las nóminas no agrícolas nos dieron 90 pips y estuvieron bastante bien. O sea que siempre es una noticia a tener en cuenta. Luego nos vamos ya prácticamente una semana después, porque no hay noticias de importancia, al 6 de septiembre, donde vamos a ver a las 4:30 GMT, 6:30 hora europea, la decisión de tipos de interés de Australia. Todavía no hay consenso, a ver si yo lo tengo por aquí, pero aquí todavía no hay consenso y no es ilógico que no lo haya, dado todas las turbulencias que está viendo el mundo de los intereses, de la compra de activos o de los incentivos de los bancos centrales en las economías. Ustedes se habrán enterado de lo que pasó el viernes pasado con Ben Bernanke, que quiso, o que todos estábamos esperando, un movimiento en la compra de activos. Queríamos una tercera compra de activos, o estábamos esperando una tercera compra de activos, que fue perdiendo mucha fuerza hasta que llegó el mismo viernes o hasta el jueves a la tarde, en el que ya muchas voces empezaron a decir que no iba a haber ningún anuncio de este tipo, cosa que finalmente ocurrió. Bernanke aplazó la decisión de una compra de activos hasta la próxima reunión de la Fed del 10 de septiembre. O sea que en realidad no hubo ningún anuncio en este ámbito. Nosotros en el servicio dijimos que sobre la hora del anuncio, y seguramente después de una venta que se iba a dar, porque todos estaban esperando este movimiento y apostando a una compra de activos, nosotros en ese momento íbamos a hacer una compra en US Yen, esperando el primer impacto íbamos a salirnos, y al final tiró 50 pips esta decisión de Bernanke, que fue escalonada, no fue un impacto, pero fue escalonada en minutos, esta decisión de Bernanke de no anunciar todavía una compra de activos, la tercera de los Estados Unidos. Entonces, a ver, quería ver si aquí tenía, ya que estamos en septiembre. Bueno, aquí ya está en 4.75, pero yo creo que todavía se le puede dar una revisada, se le puede dar una revisión a esta decisión de tipo de interés del Banco de Australia. Luego de esta noticia, vamos a operar el GDP de Australia, el ISM no manufacturero bueno, aquí le hice un filtro y no me lo muestra, pero vamos a operar el ISM no manufacturero de los Estados Unidos. Esta noticia vamos a operar, es lo mismo que comentamos recién, que el manufacturero, solo que el no manufacturero de los Estados Unidos. Este es a las 10 de la mañana. Luego sí, el Producto Interior Bruto de Australia, que sale a las 9:30 p.m. horario de Nueva York. Es interesante eso. Luego viene los intereses de Japón, noticia que no vamos a trabajar. No se trabajan los intereses de Japón hasta que no empiecen a moverse hace años. Luego vamos a trabajar el producción industrial del Reino Unido. Esta es otra de las noticias interesantes que se trabajan, producción industrial del Reino Unido. Luego vamos a trabajar la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá. Esta es otra de las noticias interesantes para operar. Y atención con esta. El eBay, que es el mismo índice de gestores de compra que hablamos recién de Inglaterra y de Estados Unidos, pero en Canadá. Esta noticia se movía bastante bien, movía el mercado. Últimamente no lo está haciendo. Nosotros, de hecho, las últimas veces operamos con 12 puntos de desviación, no 2, 12. 10 más 2. 12 puntos de desviación, pero ni así está moviendo el mercado. Lo que consideramos es que todavía no es momento de operarlo, por eso no vamos a trabajar esta noticia por el momento. El 8 de septiembre vamos a operar la tasa de desempleo de Australia. En este caso se operan las dos a la vez, tasa de desempleo y cambio en los empleos de Australia. Operamos las dos a la vez, solo que el cambio en los empleos es directo, un número positivo es compra en Aussie dólar y la tasa de desempleo se trabaja al revés. Si el número es positivo, se vende Aussie dólar.
Lo que hay que evitar es el conflicto entre estos dos. Ese mismo día, más tarde, viene la decisión del tipo de interés del Reino Unido, una noticia que parece no va, de acuerdo a las últimas minutas que se ha habido en Inglaterra, no va a haber sorpresa, porque todos los miembros del Banco de Inglaterra han decidido el mes anterior dejar la tasa de interés en lo que estaba, 0,5, cuando había 3 miembros que estaban pensando ya en subir la tasa de interés el mes anterior, así que fue una gran sorpresa. Luego tenemos la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, otra de las noticias que no se espera movimiento de ningún tipo. Luego pasamos al 9 de septiembre, en donde hay algunas noticias que podrían llegar a ser interesantes, pero que todavía no se van a operar, como es el IPC de Alemania, que no se opera por el momento. Pero sí tenemos este viernes una noticia interesante, que es la que no se dio el viernes pasado, que es la tasa de desempleo de Canadá. En este caso, lo que muchos están mirando ya la tasa de desempleo, pero históricamente la noticia que mueve el mercado es el cambio en los empleos de Canadá. Por eso es la que nosotros operaremos con una desviación de más o menos unos 20 que es el cambio neto en los empleos de Canadá. Luego vamos a trabajar esta noticia, el IPC del Reino Unido, el 13 de septiembre a las 8:30 GMT. Así que es importante. Nosotros últimamente estamos trabajando los dos, ya sea el mensual y el anual. Estamos trabajando los dos con buenas desviaciones, aunque realmente todo el mundo mira más el mensual, también se puede llegar a operar el anual con una buena desviación. El 14, esta noticia vamos a operar, es el cambio de las peticiones de desempleo, el Climate Change del Reino Unido. Vamos a operar esta noticia para ver qué es lo que nos puede dar. Vienen varias a la vez, por ejemplo, aquí hay dos, son varias las noticias del Reino Unido que son importantes, pero bueno, son estas dos las importantes y quizás dentro de las dos el cambio directamente en las peticiones de desempleo del Reino Unido. Esa es posiblemente la más importante. Luego las ventas al detalle de Estados Unidos, otra de las noticias importantes que vamos a trabajar el sábado 14, 12:30 GMT. Esto se trabaja más o menos con 0,5 de desviación para entrar al mercado y se trabaja en US Unit. A las 21 de ese mismo día, la decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda, otra de las decisiones importantes, y bueno, todo tiene que ver depende de lo que dijo Bernanke, ¿no? O sea, todo se irá viendo a partir de las próximas decisiones de tipo de interés para ver si acompañan a Bernanke en esta decisión de mantener tasas de interés fijas durante los próximos tiempos, o si por el contrario se mueven las tasas de intereses en las otras economías importantes. Más tarde, o mejor dicho, al otro día, vamos a operar, al otro día ya viendo que en este caso son las 12:30 del 15 de septiembre, 12:30 GMT, acuérdense, estos son horarios GMT. Vamos a operar el IPC Core, que es el ex alimentación y energía de los Estados Unidos. Esta es una de las noticias que vamos a operar, el mensual, viene también el anual, pero nos interesa más el mensual para operar en este caso. Vienen muchos datos a la vez, es importante que lo tengan en cuenta. Este es el IPC Core, pero también viene el IPC Headline, que lo decimos que es el que incluye alimentación y energía. Nosotros le tenemos más, aquí están, índice de precios al consumo directamente. Son lo mismo, solo que este excluye alimentación y energía y este lo incluye. Y vienen mensuales y anuales. Nosotros generalmente operamos este IPC, el Core, le decimos Core, o como dice aquí, ex alimentación y energía mensual. Este es el número más importante, y luego en segunda medida el IPC también mensual, que incluya alimentación y energía. Luego tenemos la producción industrial de los Estados Unidos, otra de las noticias que se pueden trabajar perfectamente. Y esta es una de las noticias que el índice
manufacturero del Filfer de Filadelfia, se podría llegar a operar, pero todavía no está dando los resultados que nosotros querríamos, así que recomendamos todavía no operar, todavía dejémoslos ahí, al igual que el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, todavía se llegó a operar, pero creemos que todavía no es el momento de hacerlo. Digamos, no vamos a perder nada si no lo operamos. De hecho, vamos a ganar la posibilidad de no perder pips, porque realmente están siendo noticias complicadas y es preferible no operar. Bueno, ahí está, ahí de hecho, con muy buen tino, Maud ha puesto el calendario de FX que ustedes pueden ir controlando, porque es realmente interesante que puedan ir viendo cuáles son las noticias que se operan día a día. Pueden hacer de hecho un filtro de cuáles son las más importantes y tenerlas en cuenta, sobre todo en el par en el que se da la noticia, porque suele afectarlo. Como dije al principio, querramos o no, nos interese o no, esas noticias ahí van a estar y no podemos quedarnos fuera. O si nos quedamos fuera, que sepamos que esas noticias están. Y si no las operamos directamente, pues nos va a pasar factura. Así que mejor tengámoslo en cuenta. Bueno, eso es la primera parte, las primeras noticias, las próximas 15 noticias que vamos a operar. Continuamos con lo que tenemos para hoy. Ganar pips operando noticias quiere decir que no se gana sin invertir. Es simple. Le podemos dar la vuelta que le demos. Podemos intentar hacer milagros con nuestra cuenta. Pero lamentablemente si no invertimos no vamos a ganar. Cuando digo no vamos a ganar, no quiero decir que no vayamos a ganar pips. Sí que podemos ganar pips. Pero creo que ese justamente es uno de los errores que se cometen en la operatoria de Forex en general y de las noticias en particular. Dentro de los temas también tenía cuáles son la solución de problemas y los errores más comunes a la hora de operar las noticias. Justamente yo creo que ese es uno de los problemas. El no saber cuánto ni cómo invertir para ganar en noticias. Realmente hay mucha gente que cree que con una cuenta de chiquita de 200 o 300 dólares va a tener éxito en la operatoria de noticias y no es así. No es así de ninguna forma. Les voy a explicar por qué. Y tengo que ser muy claro en esto, porque hace un tiempo me pasó que bueno, es raro que pase de ello, me pasó una sola vez que me acuerde, pero uno de los clientes dijo, cuando llegó al servicio, dijo, sí, pero a mí no me explicaron que para operar noticias había que invertir tanto. Y realmente me quedé sorprendido con el comentario, me puse a pensar qué tanto había que invertir y me di cuenta de que, claro, no es tanto, pero sí es mucho más que si queremos operar solamente técnico. ¿Por qué? Las ganancias pueden ser cuantiosas. Tengo que ser totalmente honesto con ustedes. Las ganancias pueden ser muy buenas. También pueden ser importantes las pérdidas si no lo hacemos bien. Pero al ser importantes las ganancias, tenemos que entender que también van a ser un poco más importantes nuestras despesas, nuestros gastos a la hora de operar noticias. Nosotros podemos operar Forex con una cuenta de 500 dólares, podemos operar noticias con una cuenta de 500 dólares. Lo que no podemos pretender es que con una cuenta de 500 dólares nosotros seamos exitosos en Forex y empezamos a vivir de operar noticias al primer mes, ni el segundo ni el tercero. Cuando nosotros vamos a operar noticias, tenemos que entender cómo hacerlo para no caer en uno de los errores más importantes de la operatoria, y ahí enganchamos con el otro de los temas, que es pensar que nosotros vamos a operar la noticia como nosotros queremos y no como se debe hacer. Ese es uno de los errores más frecuentes. Mucha gente llega a nuestro servicio diciendo, bueno, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Tener muchos brokers? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Tener un autoclick? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Operar todas las noticias sin saltarme ninguna? Bueno, ¿saben qué? Yo las voy a hacer como yo pueda, como yo quiera. Sí, yo voy a estar en su servicio. Voy a estar acá, bla, bla, pero
yo voy a trabajar como yo quiero. Yo no voy a contratar un autoclick por el momento porque sale $200 mensuales. Eh, Voy a intentar tener una cuenta lo más pequeña posible. Incluso ha llegado a estar, y nosotros siempre recalcamos que esto es una de las peores cosas que podemos hacer, el que quiere operar en demo, una noticia, para ver si funciona, para ver si lo hace bien. Pues no. No, eso es una de las peores cosas que podemos hacer. Lamentablemente, tenemos que disponer de una cuenta, aunque tengamos el problema de perder, porque todavía no sabemos cómo utilizarla, pero no se puede operar en demo. Sí podemos operar en demo si queremos, ¿cómo podemos decirle? Tener la práctica suficiente como para trabajar rápido una noticia, a la hora de entrar, manejar los cuartos y cerrar la posición. Eso sí nos lo va a dar una demo, porque la demo va a entrar siempre. Una demo entra siempre. Los brokers en este sentido son muy hábiles y nos van a dejar entrar al mercado siempre en demo, cuando en real no es así. Tenemos que ser sinceros también en eso. En real, los brokers no nos van a dejar entrar de la misma forma que nos dejan entrar en demo. O sea, plataforma demo solamente para practicar cómo abro, cómo cierro, si todavía no sé manejar una cuenta. O más de un broker a la vez. Pero una vez que sé eso, hay que pasarse al real, aunque manejemos un microlote. Hay que pasarse al real. Ahora sí, no se puede ganar sin invertir, les quiero decir, porque no se puede operar las noticias sin un autoclick. No se puede hacer. Antes, hace 3 años, se podía. Hace 3 años, ni yo operaba con autoclick, con eso les digo todo. Sí, más o menos hace unos 3 años. Pero hoy, lamentablemente, no se puede operar sin autoclick. Las noticias han cambiado mucho, cada vez más gente opera noticias. Por suerte para nosotros, porque quiere decir que cada vez hay más liquidez en juego, ¿sí? Y nosotros sabemos cómo aprovecharnos de esa liquidez, pero también eso ha hecho que los impactos sean cada vez más rápidos. Entonces el autoclick se ha hecho imprescindible. El autoclick es un programa que nos lee la noticia que sale y automáticamente nos interpreta si ese número para nosotros es compra o venta de acuerdo a una configuración que nosotros ponemos en nuestro chat media hora antes de cada noticia. Como les decía recién, por ejemplo, si espera 100 y sale 120, entramos en compra, si sale 80, entramos en venta. Eso ustedes lo ponen en su autoclick y con esos números el autoclick les va a hacer una entrada en compra o en venta, o por lo menos lo va a intentar. Esto no quiere decir que siempre vayan a entrar en una noticia, pero evidentemente van a tener no solamente más chances, sino que van a tener las únicas chances que se puede llegar a tener, porque manualmente ya no se puede trabajar en noticias. No entiendo qué me querés preguntar, Carlos, con si se puede programar, qué sería más o menos. No entiendo. Si me puedes explicar un poco mejor la pregunta, no tengo ningún problema en contestártela. Ese yo creo que es uno de los principales errores que comete la gente. No pensar que el autoclick vale $200 por mes. Nuestro servicio puede ser gratis también si abren cuentas con los brokers que tenemos en nuestra página web, pero igual, de todas maneras, el servicio nuestro vale $140, $149 por mes. Entonces, la gente piensa, 149 más $200 son $250 por mes, $350 por mes, perdón, no, yo no puedo pagar eso si tengo una cuenta de $500. Perfecto. Entonces, no operen noticias. Quiero ser honestos con ustedes. Si no pueden permitirse un buen autoclick, que son estos, que valen, bueno, este vale $200, después tenemos otro que se llama Reverting Forex, que vale un poco menos, pero también vale $150, o sea, no hay mucha diferencia. Si no se pueden permitir un autoclick, yo les recomiendo que no operen noticias. Es más, no se los recomiendo, les exijo que no operen noticias, porque van a perder. Y nosotros, lo único y lo último que queremos, más que lo único, lo último que queremos, es que pierdan su dinero. O sea, no es el sentido. Si ustedes quieren operar noticias y quieren aprender cómo lo hacemos y quieren ganar tips operándolas, les recomendamos que
ahorren más dinero y puedan permitirse un autoclick. Porque si no, van a estar perdiendo tips y tiempo. Las dos cosas. Así que, descartado eso. Otro de los errores más comunes a la hora de operar, eso es lo que vemos nosotros con la gente que tenemos en el chat, es muchas veces que no respetan el plan de trabajo. Nosotros en todas las noticias damos un plan de trabajo, explicamos cómo es este plan, los pips que vamos a dejar de stop, la cantidad de pips que vamos a buscar, qué par vamos a utilizar, los números, las desviaciones que vamos a hacer. Y hay muchas veces que la gente no respeta ese plan de trabajo. Es un error muy común. A veces la gente extiende un poco la pérdida. En este caso, bueno, por suerte casi nunca la hay. Pero cuando nosotros decimos de cerrar cuartos, hay muchos que no lo hacen y terminan viendo que las ganancias que podrían haber tenido no son las que nosotros tuvimos. Y esto es por no respetar el plan de trabajo. Otro de los errores, y este error también es muy importante, estén atentos, es aceptar los requests. Las recotizaciones que nos ofrecen los brokers. Cuando nosotros trabajamos con un broker, market maker, no un ICM que va directo al mercado, sino un market maker, cuando hacemos clic en un precio, vamos a hacer de cuenta, 1.4400 está el euro. Nosotros compramos en 1.4400, pero entre que nosotros hacemos clic y la noticia, o mejor dicho, el clic llega a nuestro broker, el movimiento fue tan rápido que en lugar de 1.4400 está en 1.4420. Entonces, en este contexto, el broker generalmente, en los market makers, no nos va a poner la posición en 1.4420, sino que lo que va a hacer es preguntarnos, atención, el precio ha cambiado, ahora está en 1.4420, ¿aceptar? ¿Sí o no? Y generalmente nos da 2 o 3 segundos para pensarlo. Pensarlo es una forma de decir, porque no podemos pensar mucho en tan poco tiempo. Entonces, por defecto se activa el no, que no queremos entrar en esa posición. Pero puede ser que el nerviosismo del momento nos haga apretar sin querer el sí y aceptemos un precio que no deberíamos haber aceptado. Nosotros siempre tenemos un límite de entrada, que es entre 10 y 15 pips, y nosotros cuando vemos que ya ha pasado de ese punto, no entramos al mercado. Entonces, si pasaron 10 o 15 pips, como en este caso que pasaron 20, no entramos al mercado, no lo hacemos. Y esto es otro de los errores que muchos de los principiantes hacen, querer entrar al mercado con menos pips o con, mejor dicho, con una entrada mucho más alta, mucho más grande que la que se debería. Otro de los errores habituales es no querer ver que a veces nuestra internet o nuestros ordenadores no son los mejores para trabajar noticias. A veces pensamos que estamos bien, que tenemos un buen ordenador o que tenemos una buena conexión, etcétera, y no es así. Y aunque tengamos un autoclick, muchas veces nuestra señal tarda demasiado en llegar al broker. En ese caso, tenemos que entender que necesitamos un VPS, un VPS, que es un servidor virtual. Este tipo de servidores lo que hacen es ayudarnos a entrar al mercado para que nosotros tengamos una respuesta más rápida. Lo que hacen es ayudarnos a que nuestro ping sea mucho más rápido y podamos sí tomar una posición. Es un servidor que se encuentra generalmente en Nueva York, tenemos que ver dónde están nuestros brokers y con este VPS nosotros entramos mucho más rápido al mercado. Lo que hacemos es contratarlo, valen generalmente $30 por mes, o sea, son bastante baratos, pero nos pueden dar muchas ventajas. A veces con un ordenador nosotros hasta hace algunos años lo que podemos hacer es entrar perfectamente al mercado de todas formas. Así que si nunca han visto o si nunca han prestado atención a eso, les recomendamos, no había visto que había algunas preguntas. Un VPS realmente puede ser la solución.
Dice, es más importante el non-farm que la tasa de desempleo para Estados Unidos. Pregunta Scott. Sí, 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 por supuesto que sí. La tasa de desempleo, a veces, también la miramos, pero más que nada para no entrar en conflicto. Pero sin lugar a dudas, es mucho más importante las nóminas no agrícolas que, que la tasa de desempleo de Estados Unidos. Hacer órdenes pendientes y si sale eliminar la otra. No, eso me parece que tiene que ver con la programación del autoclick que les comentaba. El autoclick no hace órdenes pendientes, directamente entra en una posición o en otra, de acuerdo a eh, a lo que nosotros le programemos, pero no entra en órdenes pendientes. Trabajamos a un solo clic y directamente nos entra en una posición o en otra. Hay muchas noticias que ya no ofrecen el gran impacto que hacían antes, principalmente las de USA. ¿Cambiará muy pronto el panorama? Yo calculo que sí. Yo pensaba que estaba cambiando. De hecho, hubo algunos meses que cambió durante este año y ahora, de acuerdo a esta recesión o a este nuevo peligro de recesión que hemos visto en Estados Unidos, hemos establecido que otra vez quizás le vaya hasta después de fin de año para volver a tirar los mismos pips que tiraban antes. Aún así, no quiere decir que no haya otras noticias que están tirando más de lo que tiraban antes. O sea, las noticias siempre van a estar. Y lo bueno que tenemos en las noticias es que con buenas desviaciones, por más que tiren menos pips, siempre van a tirar. Y es muy raro, rarísimo diría yo, que una noticia que sale un número bastante positivo, a no ser que sea canadiense, se vaya a la venta. Generalmente con un número positivo se va a la compra y generalmente con un número negativo se va a la venta. Puede ser que haga menos impacto, puede ser que tire pocos pips, que salgamos con pocos pips o incluso a veces hasta con cero, pero es absolutamente raro que con una desviación positiva tengamos que entrar o tengamos que cerrar en negativo. Eso sí que es absolutamente raro. Un autoclick no puede ser no, un autoclick no es un asesor experto, no es un EA de ninguna forma, porque el asesor experto lo que hace es simplemente, justamente, de acuerdo a ciertos indicadores o a ciertos parámetros que nosotros ponemos, entrar en una posición cuando se cumplan las condiciones. Y esto es un número que viene más allá de cualquier experto. Es un número que nos vienen de las principales agencias de noticias del mundo, ya sea de Reuters, de Bloomberg, de Thomson, de las principales fuentes, y no se puede trabajar con un EA. VPS hay muchísimos. Yo no te puedo recomendar uno específicamente porque depende de dónde esté el servidor de tu broker. Hay que averiguar eso antes de contratar el VPS. Y después contratamos el que esté más cerca de nuestro servidor. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, me queda muy poquitito para hablar. Simplemente quería cerrar este seminario comentándoles que nosotros eso es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, a operar noticias. Lo hacemos durante las, como les comenté recién, las noticias más importantes del mercado, aunque también en el servicio ahora lo que estamos haciendo es cada vez más también complementando esta con señales y composiciones fuera de noticias. Así que lo recomendamos a todos los que quieren operar noticias con profesionales. Bueno, yo opero en las noticias, me considero un profesional de ello y por suerte un operador exitoso. Está también trabajando junto conmigo Adrián o Pritán, como quieran decirle, también es un operador de noticias exitoso y también hace las sesiones conmigo en vivo, hacemos juntos estas sesiones. Tenemos un grupo y bueno, vamos comentando todo lo que hacemos en vivo y damos el plan de trabajo en nuestro chat y bueno, lo que hacemos es simplemente tener un buen plan de trabajo para que estas noticias sean lo más
lo más aprovechables posible. Nuestra página es www.forexrevolucion.com. Los invitamos a que vengan, forexrevolucion.com. Si tienen alguna duda con respecto a lo que sea, pueden escribir a marketing@forexrevolucion.com. Esa es nuestra dirección. Y bueno, si vienen de parte de FX Street, por supuesto que van a tener un par o 3 días absolutamente gratis para que puedan ver cómo trabajamos y para que puedan entender cómo lo hacemos y después suscribirse a nuestro servicio. Seguramente les va a ir muy bien como muchos de los que están con nosotros. El servidor VPS no tiene que ser del broker que estás utilizando, no. Los brokers generalmente tienen servidores aparte, no utilizan este tipo de VPS. Nosotros podemos tener un VPS en la misma ciudad. Por ejemplo, si nuestro broker está en Nueva York, ahí pueden ir a un VPS que esté en Nueva York, contratan uno ahí y tendrán seguramente una rapidez mucho mayor que si están en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en España, donde sea, porque van a tener un servidor que va a estar en el mismo lugar exacto de donde está el broker. Y otra cosa es que generalmente todos los autoclicks, o la mayoría de ellos, están en Nueva York o en Jersey, que es la zona. O sea que van a tener una velocidad de reacción entre autoclick, VPS y broker altísima, y va a aumentar muchísimo sus posibilidades de poder entrar al mercado. Las noticias se pueden operar largo o corto. Exactamente, cualquiera de las dos Wilson. Se pueden operar largo o corto. Hay muchas que empiezan en corto y terminan en largo. Ahí está entonces la página, forexrevolucion.com. Y si no, pueden escribir ahí a marketing@forexrevolucion.com. Ahí están los contactos. No, tu broker no te tiene que facilitar nada, Carlos. Tú simplemente averiguas en el broker, o depende, hay muchos brokers que no hace falta ni siquiera averiguar, o sea, ellos, o les puedes preguntar dónde tienen los servidores. Hay unos brokers, si son MetaTrader, por ejemplo, te dice dónde están los brokers ubicados, dónde están los servidores, perdón, ubicados, y te dice cuál estás utilizando. Entonces, en donde estés utilizando, y si te dan la posibilidad de elegir, siempre elijan el de Nueva York, si van a operar noticias, que desde ahí viene todo, y búsquense un VPS cercano a la ciudad en donde esté el servidor de vuestro broker. Si está en Nueva York, pues mucho mejor, va a estar mucho más fácil. Bueno, lamentablemente se me terminó el tiempo. Esto ha sido grabado como parte de los seminarios que tiene FX Street, así que podrán reverlo, podrán repetirlo cuando quieran, ya tendrán el link por allí. Y los que quieran, por supuesto, los esperamos en nuestro servicio, que es ese, como les puse ahí, forexrevolucion.com. Muchas gracias a todos. El MUS en nuestra página, que es uno de los autoclicks, si no estoy mal, porque eso no depende de nosotros, creo que va a estar a partir de mañana disponible. Mañana o el 1 de septiembre. Mañana o el 1. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Y si tienen dudas, bueno, vengan al próximo seminario que haremos aquí en FX Street, o acérquense a nuestra página web, forexrevolucion.com, y comiencen a operar las noticias con nosotros. Saludos y hasta la próxima. Adiós. Para los que no me conozcan, me presento. Un segundo, mi nombre es Sergio Alessandria, soy uno de los que lleva adelante forexrevolucion.com. Somos un grupo de operadores en vivo. Lo que hacemos, lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer y lo que vamos a seguir haciendo es operar noticias en el mercado de Forex. Esto es lo que hacemos y nos gusta hacer. Entonces, realmente nos interesa que cada vez más gente aprenda a operarlas
ya que vemos que hay en cierta forma en todo lo que es el mundo de Forex mucha, mucha oscuridad con respecto a lo que es operar noticias. Hay mucha gente que dice que es difícil, no quieren operar noticias y desalientan a la gente a que lo hagan, cuando nosotros realmente desde hace 5 años que tenemos el servicio prácticamente, hemos visto que, y un poco más de tiempo por nuestra propia cuenta, hemos visto que hay mucha potencialidad, hay muchas buenas posibilidades en el operatorio de noticias. Solamente hay que saber cómo hacerlo, hay que tener cuidado y como todo, hay que saber llevarlo adelante. Nóminas se encarga de todo el papeleo contable de pequeñas y medianas industrias y empresas, y es muy fuerte en Estados Unidos y se está metiendo con mucha fuerza también en lo que es toda Europa, y hace un informe de los empleos que está o que se da a la luz todos los miércoles anteriores al desempleo de los Estados Unidos, conocido como nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Entonces, esta es la primera noticia de esta semana. Vamos a operar esta noticia. Fíjense, está en 114, se espera 105, la diferencia no es mucha. Nosotros más o menos con unos 50K de desviación vamos a entrar al mercado para cualquiera de los dos lados. Si el número es positivo, si sale 155K, vamos a entrar en compra del US Yen. También se puede trabajar en Euro Yen, también se podría llegar a trabajar en Euro Yen. Y si sale 55K, vamos a entrar en venta de US Yen o Euro Yen. La primera de las noticias. Después hay que tener mucho cuidado, porque después de esta primera noticia, 15 minutos solamente después, llega el PIB de Canadá. Es como, evidentemente, no sé, algo tan simple como ser médico. Cuando los primeros médicos empezaron a surgir de entre los chamanes y curanderos, cuando empezaron a abrir un cuerpo humano, cuando empezaron a hacer cirugías, todo representaba un riesgo. Lo mismo podríamos pensar con los operadores. A veces, bueno, operamos una noticia, perdemos, puede ser que nos vaya mal al principio, pero gracias a eso, el día de mañana podremos ser unos mejores operadores. Y esto es lo mismo, todo en todas las artes se ha tenido que evolucionar. Y otra cosa altamente importante, que sepan que se pueden operar las noticias. Eso sí que es importante, porque realmente operar las noticias les puede significar a ustedes, primero, unas buenas entradas de pips, y segundo, puede evitarles unas cuantas pérdidas. Y cuando digo evitarles pérdidas es porque estoy hablando de que si son solamente técnicos y desconocen el poder que puede llegar a tener una noticia, se van a encontrar con que entraron en una posición técnica 2 minutos antes de una noticia y no lo sabían, y posiblemente esa noticia, si les va a favor, perfecto, van a ganar más dinero. Ahora es importante ir viendo esto. Voy a poner aquí la cámara, ahí está. Este es el calendario que de hecho que está en FXtrip. Hay muchos calendarios en la página web. Ustedes pueden ir repasándose más o menos con cualquiera. Digo, más o menos con cualquiera a nivel noticias. Nosotros a nivel número nos basamos únicamente en Bloomberg, que muchas veces cambia a lo mejor un forecast o tiene, digamos, las encuestas y los números más acertados y más acercados a la realidad posible. En este caso, ¿por qué pongo 31? Porque hoy es 30 y hoy no hay noticias. Así que la primera de las noticias la vamos a operar recién mañana. Este es otro de los calendarios que generalmente usamos, que es el de Forex Factory, que también, bueno, también trabaja junto a FXtrip. Mañana tenemos la primera de las noticias. A ver si tenemos aquí. Miren, esta es la primera de las que vamos a operar. El ADP, el informe ADP de los Estados Unidos. ADP es una empresa privada que da o se encarga de gestionar, si les va en contra, seguramente les toque el stop mucho más rápido de lo que pensaron
que podría llegar a pasar. Entonces, es importante que entiendan que las noticias, querramos o no, allí están. Nos interesen o no, allí están. Las operemos o no, allí están. Y le ganemos o no le ganemos pips, allí están. Y desconocerlas no nos va a evitar el problema, ¿no? Como los nenes que cierran los ojos o se tapan los ojos con las manitos y ya está, desaparecieron. Pues no, en este caso las noticias están ahí, seguirán estando, y lo que más nos conviene es aprender lo máximo sobre ellas, ya sea porque queremos derrotarlas y ganarles algunos picks, o porque las respetamos como enemigas, que son. Entonces, no hay nada mejor para cualquier guerra que conocer al enemigo, entre comillas. En este caso, la podemos tomar como enemigas, pero nunca van a encontrar una aliada mejor que unas noticias, se los puedo asegurar, ¿eh? Las noticias son realmente buenísimas. De hecho, vamos a empezar comentando o viendo cuáles son las próximas noticias que se van a operar, cuáles son las próximas que vamos a ver en el mercado durante los próximos 15 días. ¿Nos parece